Bueno, pues nos habíamos dejado el tema de la gran tribulación con que la iglesia había sido arrebatada, había sido tomada por Cristo. Por fin el esposo viene y se lleva a la esposa, ¿vale? Viene el Señor de la iglesia y se lleva a su iglesia. Así que nos habíamos quedado en la esfera terrenal, donde están empezando a ocurrir cosas terribles y que van a ir a peor incluso. Pero entre tanto, ¿qué pasa con la iglesia? Bueno, pues la iglesia está en la esfera celestial. ¿Y qué está pasando con ella en esa esfera, en esa dimensión? ¿Qué está sucediendo? ¿Están flotando en manera así invisible entre las nubes, entre sonidos de arpa? No, ese es el cielo de Hollywood o de las novelas, aburrido y realmente casi patético, ¿no? Insoportable, eternamente en una nube blanca, escuchando arpitas para acá y para allá. Eso no hay quien lo aguante ni quien lo soporte. Pero es que eso no es lo que es el cielo, ¿de acuerdo? El cielo es el lugar donde está establecido el trono de Dios. Ese que cuando Juan recibe la revelación, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice que vio una puerta abierta en el cielo y un trono establecido allí, y uno sentado en el trono. Y era el Eterno, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y allí está su reino, y allí está establecido el trono de su reino. Se trata del reino glorioso, del reino inconmovible, el reino eterno, el reino perfecto, y el incontable número de redimidos está allí. Ha llegado a su morada eterna, por fin, para desarrollar toda una existencia sin fin, porque aquí acaba todo. Aquí empezamos todos a lo mejor a la vez, bueno, unos nacen más tarde, otros han nacido antes, pero al final todos acabamos. Pero allí ya llegamos al lugar definitivo, sin fin para ninguno de los que estemos allí, en lugares y en ministerios que Cristo estuvo preparando, entre tanto que estábamos aquí, y que estuvo preparando allí para cuando llegásemos. Así que vamos a ver qué sucede cuando el cuerpo de Cristo, totalmente formado, se encuentra ya por fin allí. Y por tanto, con su obra, la obra del cuerpo de Cristo, totalmente acabada aquí en la tierra, porque se dan esas dos circunstancias cruciales, que el cuerpo se ha formado por completo y la obra que hace está acabada por completo aquí en la tierra. Bueno, pues lo que encontramos es que la Iglesia tiene que afrontar uno de los momentos que están advertidos en las cartas apostólicas. Se trata del momento de rendir cuentas de su obra. La obra ya ha finalizado aquí. Ahora llega el momento de rendir cuentas. Cada uno de forma personal, cada uno de forma individual, cara a cara con el Señor, deberá dar cuentas a Cristo de cómo sirvió al Señor de la Iglesia y de cómo obedeció a la cabeza del cuerpo de los cuales éramos miembros cada uno de nosotros. Así que nuestra vida aquí era un proceso, o está siendo un proceso de edificación allí. El que edificó graneros para almacenar más cosecha y dijo a su alma, alma, reposa, come y bebe y disfruta de todo lo que tiene. Ese fue llamado esa misma noche, dice el Señor en la parábola, ¿verdad? Y dice, esa noche pidieron su alma. Y ahora todo lo que has almacenado, todo lo que has hecho aquí, para disfrutarlo aquí en la tierra, ¿de qué te vale? ¿Quién lo disfruta? Otros. Pero tú, ¿qué es lo que tienes ahora? Y cuando llegó al otro lugar de su existencia ya definitiva, ¿qué es lo que había almacenado y qué es lo que había edificado allí? Pues hay muchos que no llegan ni siquiera allí, a ese lugar, sino que van a otro. Pero también habrá quienes, teniendo una actitud semejante a esa que acabamos de decir de este hombre, lleguen allí. ¿Y qué pasará entonces con ellos? ¿Qué encontrarán? Aquel que dio su vida por nosotros, el Señor, aquel que nos dio la vida, que nos dio la salud, que nos dio los bienes, que nos dio la capacidad de producir y que a cambio no recibió por nuestra parte obediencia, servicio, sino que todo cuanto nos dio lo empleamos para nosotros y nuestro egoísmo. ¿Qué pensamos que es lo más lógico que puede ocurrir después de algo así? Bueno, yo creo que eso forma parte de una persona que no amó a Dios.
y por tanto creo que no estará delante de Dios en su día. Pero dentro de los que amamos a Dios, no todos obramos igual. Y aunque todos somos hijos de Dios y todos somos amados por Dios, no todos seremos igualmente recompensados ni tendremos el mismo nivel de relación con Él cuando estemos con Él en su presencia. Un bebé en una familia, un niño de 5 años, un chaval de 12 años, un muchacho de 20 años, un adulto de 35 años, un hombre de 55 años, cada uno de estos tienen su posibilidad de relación con su padre, pero no todos tienen el mismo nivel de relación de amor con su padre, porque no pueden expresarse igual en tanto y en cuanto a su madurez y a su desarrollo. Es imposible que el bebé actúe y tenga un nivel de relación igual que el chaval de 12 años. Y el de 20 años tampoco tiene la madurez de vida y de desarrollo personal como el que tiene el de 55 años, que le ha dado hasta nietos al padre. Sí, todos amados, todos dentro del hogar, todos hijos, pero no es la misma relación, el mismo nivel de relación. Y no pensemos que será, por tanto, muy diferente con nuestra experiencia personal con Dios el día que estemos en su presencia. Ahora, este asunto del nivel de relación con el Señor está muy ligado con la vida de servicio y obediencia con Él aquí en la tierra. En la familia humana, en la familia terrestre, como he dicho, el bebé, el niño, el chaval, el adulto, etc., tienen que ir practicando, desarrollando ciertas cosas en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad, en cuanto a estudio, en cuanto a preparación, en cuanto a muchas cosas. Bueno, pues aquí en la tierra es el momento donde nos preparamos y desarrollamos nuestra relación con aquel que un día ya será definitiva. Allí ya no vamos a hacer más. Allí ya no vamos a edificar ni a desarrollar nada. Allí ya vamos a poner en marcha para la eternidad lo que hemos hecho y lo que hemos logrado aquí. Así que las vidas con sus actos, las vidas de cada uno con sus actos de cada uno, hablan mucho de los afectos. Dice, ya he dicho más de una vez la frase esa que se suele decir de obras son amores y no buenas razones, ¿vale? No dar muchas buenas razones es amar, sino las obras, las cosas que se hacen. Eso sí que es amor. No se trata de decir Señor, Señor, ¿vale? No se trata de decir yo te amo mucho y cantar mucho porque Dios es amor y yo amo al Señor y yo el Señor yo y yo y el Señor y el Señor yo. Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, y el Señor dice, ¿quiénes sois? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No es tener el nombre del Señor en la boca, es tener una relación con el Señor. Y eso es por afecto, el amor. De modo que conforme a lo que está enseñado y advertido en las Escrituras, todo va a ser evidenciado, mostrado, sacado a la luz en su día. Y las cosas que en este mundo tenían una apariencia se van a mostrar en los cielos en su realidad y en su autenticidad. Lo que aquí parecía muy piadoso a lo mejor y muy santo, en el cielo se verá como que era espuma. Si llega al cielo, insistimos, si llega al cielo. Antes hay que pasar por la entrada. De modo que allí se va a mostrar el rendimiento, el fruto, que eso ya no se puede maquillar, y mucho menos allí. Y como consecuencia del rendimiento y del fruto que demos, la recompensa. Cuando uno llega con su caja de limones que ha recogido del árbol y lo pone delante de la mesa del hombre que paga, recibe a cambio la recompensa de la caja de limones. Pero si en vez de llevar una caja de limones, lleva 10 cajas de limones, no va a recibir lo mismo. El Evangelio nos habla del que sirve bien y del que sirve mal y del que no sirve. Las parábolas de los talentos y las minas nos representan esos casos, ¿no? El que fue fiel y el que rindió bien y el que se limitó a lo justo y el que no hizo nada y lo hizo mal. Así que cada uno, conforme a su actitud, a su afecto, así recibió
porque así también produjo. Muchos dicen entonces, seguramente muchos estén pensando, bueno, ¿te parece normal pensar que hay que hacer las cosas por recompensa? ¿Te parece normal que la única motivación para hacer el bien y las cosas buenas es recibir algo a cambio? ¿No serías capaz de hacer algo bueno y hacer el bien sin esperar nada a cambio? ¿Este es el cristianismo que predicas? Pues mirad, ese no es el enfoque de las Escrituras, ese es el enfoque de la religión, y que es lo que te ronda por la mente porque es lo que te rodea más abundantemente. Pero en el campo lleno de espinos hay trigo. Esfuérzate, búscalo. Ve a la palabra. No mires lo que te enseña la religión. Ve al origen y a las Escrituras, a la fuente de conocimiento, y mira qué es lo que te dice Dios. Y te dice lo siguiente. Mira, amigo, el gran premio nos fue dado por gracia. Nos fue dado por amor, sin haber hecho nada a cambio, sin merecimiento. Y se trata de la salvación. Dios nos ha regalado la vida eterna, la salvación eterna, y en ello no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, ningún mérito para obtenerla como pago o como recompensa. Que eso es lo que dice la religión. Tienes que ser muy bueno y hacer muchas cosas buenas para recibir a cambio la salvación de Dios. No hay nada que puedas hacer, por mucho que hicieses, nada sería suficiente para obtener la salvación de Dios. Es el mayor regalo, don de Dios. Y esto, dice Efesios, es don de Dios. Por gracias, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se podrá gloriar y decir, yo me esforcé, yo lo conseguí, y ni siquiera podrá ser asunto de motivación o desmotivación. Como quiero ser salvo, voy a hacer muchas cosas buenas. O, como me voy a salvar, como Dios me va a salvar, pues hago lo que me da la gana en mi vida. No se trata de motivación y desmotivación esto, porque no va por ahí el asunto. Va de que Dios ha derramado por gracia la salvación a los que en Él creen. Porque Dios lo hizo todo. Sin embargo, la salvación abrió la puerta a un camino nuevo, a una andadura nueva. En el mismo Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice, creados, a los que salvó, los creó, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que, lejos de realizar buenas obras para lograr una recompensa, las buenas obras realmente lo que hacen es formar parte de nuestra naturaleza y corresponde a una realidad de cambio de vida y de posibilidades nuevas como seres renacidos para la gloria de Dios. Así que no es que tú vas a hacer las cosas para recompensa. Tú haces las cosas porque has sido creado para hacer esas cosas y a cambio tienes la recompensa oportuna y justa. Así que se trata de un propósito de Dios, creados para buenas obras. Eso es un propósito. Se trata de un camino, por tanto. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que un camino que andar y un objetivo marcado por Dios. De manera que podemos lograr mucho o lograr poco en esa andadura de vida nueva. El Señor te ha puesto en un nuevo camino, ahora te toca andarlo a ti. ¿Cómo lo andas? ¿Te ha preparado para buenas obras? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que ahora requiere la parte responsable de cada uno, de cada persona salvada. La parte que requiere consagración, que requiere esfuerzo, que requiere anhelo, que requiere amor. Hemos hablado antes de la mujer pecadora. Amó mucho porque vivió intensamente el gran perdón que recibió. Fue muy perdonada porque era muy pecadora. Y amó mucho. Y ese gran amor se correspondió o se manifestó en una respuesta de gratitud, de entrega, de fervor por su perdonador, por su Señor. Así que todo ello va a influir en los resultados de cada uno. Ahora bien, entonces, ¿será el resultado igual para todos? Pues en absoluto. No vamos a llegar todos igual y de la misma manera y en las mismas condiciones. Ofreciendo rendimientos diferentes, ¿obtendrán todos los mismos resultados en el reino de Dios? Pues muy poco probable, muy poco probable.
No es lo mismo el que rinde 1 que el que rinde 100. ¿Cómo va a tener los mismos resultados? De modo que centrándonos en esa afirmación que dice creados para buenas obras, miremos al momento del encuentro con aquel que pedirá cuentas de esas buenas obras para las cuales nos creó. Las cuentas van a ser calculadas en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. La parábola de los talentos y de las minas habla de producción, y eso implica cantidad. Sin embargo, el apóstol, después en las epístolas, habla del material que se utiliza para producir, y eso habla de calidad. Así que las dos cosas cuentan. Y llegará el momento que todas las obras serán puestas a prueba, ¿vale? Tú vas a llegar con las obras, las cuales Dios te preparó de antemano. Y aquí vengo, con una caja. Una caja traes, vale, bien, a ver qué es lo que hay aquí. La palabra del Señor lo asemeja a la prueba de fuego. Las obras serán sometidas a la llama, al fuego. No entendemos esto como algo literal. Quizás sea la mirada de Dios que penetra todo lo profundo de todo nuestro ser, de todos nuestros actos, de todas nuestras intenciones, de toda la realidad, muy lejos de lo que aquí aparentemente parecía que hacíamos. Y lo que aquí a veces parecía que era muy poco, quizá el Señor muestre que era mucho, como aquella viuda que dio 2 moneditas en la ofrenda, y Dios dice, y dio más que todos, y eso lo veía el Señor, que ve mucho más que todos nosotros. Y quizá otros que hacían muchas cosas, largas predicaciones, oraciones y muchas cosas así muy pomposas, religiosas, después el Señor dice, vacío, de nada, no tienen nada, están huecos. Así que lo que sea heno, madera, hojarasca, cuando lo pones en el fuego, se consume inmediatamente. No habrá servido de nada. Pero lo que haya aportado, edificado, en cuanto a oro, plata, piedras preciosas, se lo pone en el fuego y se mantiene. Incluso lo que hace es que reluce más la autenticidad del material, quemando la escoria que haya por ahí. Y seguimos en modo ilustración, porque en el cielo ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas valen para nada, ¿vale? Allí vale el amor, la justicia, la fidelidad, muchas cosas que son las que perduran allí y las que edifican allí. De manera que muchísima cantidad, y hablamos de cantidad y calidad, muchísima cantidad, pero de hojarasca no vale para nada. La religiosidad, el humanismo, nuestros buenos sentimientos y nuestras buenas intenciones, como dice el mismo mundo, el infierno está lleno de buenas intenciones. Pero poquita cantidad, pero auténtico, muy poquito, pero oro, eso vale ya. Eso por lo menos queda y permanece. Y dice el Señor, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, un vaso de agua, ya está, en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 9, 41. Pero si seguimos 42 y 43 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Así que lo mismo un vaso de agua tiene su recompensa, que tiene una reprobación, un castigo, aquello que es un tropiezo para un pequeñito. En lo poco has sido fiel, le dice el Señor, que viene a los que entregó minas y talentos. A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 2. En un caso eran 10 personas y a cada uno le dio 1. Y cada uno en los distintos casos habían rendido. Y el Señor dice, sí, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que cuando dice en lo poco, en la parábola de las minas, al que produjo el 1000%, porque el que le dio una mina le devolvió 10, y eso es un 1000%, el Señor le llamó bien, buen siervo y fiel. Porque había puesto su celo, había puesto su prioridad, había puesto su esfuerzo, su anhelo, su interés, su inversión en eso, en lo poco. Era poco, le había dado nada más que una mina. Pero lo consideraba como que era parte de su Señor. Me la ha dado mi Señor y lo ha confiado en mis manos. Y eso era lo importante. Y eso fue lo que el Señor vio. En lo poco has sido fiel, te he dado una mina y lo has tratado de tal forma que me traes 10 minas a cambio. Eso es un 1000% de rendimiento. Mientras que otro
Cogió y le dijo, uy, como tú eres muy severo, yo sé que tú eres muy severo y que ciega donde no hay y corta donde no nació. Yo la he guardado y mira, aquí tengo tu mina. Y dice, ¿cómo? ¿Que no me produce nada de interés? O sea, es como si yo me lo hubiese llevado en mi bolsillo y vuelvo con lo mismo. Quítale la mina a ese y dáselo a aquel que produjo 10. Así también con los talentos. Eso era un poquito de oro, pero permanecía. Tuvo su recompensa y su sobrerecompensa. De esta manera, sucederá que habrán lágrimas, no de juicio para castigo, sino creo que lloraremos mucho por reconsiderar, por ser conscientes de qué manera perdimos la oportunidad en esta vida de haber dedicado nuestra vida a la mejor inversión que jamás podíamos haber imaginado: el reino de nuestro glorioso Señor y la persona de nuestro glorioso Salvador. Si nos hubiesen dicho las acciones de Coca-Cola, las acciones de Amazon, eso es seguro, tiene un beneficio seguro, mete 1.000 euros que seguro, te garantizo que sacas 30.000 euros en un mes. ¿A que ni te lo piensas? Y busca los 1.000 euros por donde sea, aunque no los tengan, porque los metes, sacaré 30.000 y te devuelvo los 1.000 y me he ganado 29.000. Y haces lo que sea por eso. ¿A que sí? Por dinero. Ese gran Dios. Pues hay un Dios mucho más grande y más poderoso y eterno, que no es el dinero y que merece toda la inversión posible, y el rendimiento es muchísimo mejor. ¿Qué sensación verle en su día y ser conscientes de nuestra necedad, de nuestra mezquindad, de nuestra pobreza espiritual para con Él? No van a ser lágrimas de miedo ni de sufrimiento, van a ser lágrimas de vergüenza, de mucha vergüenza. Pero bueno, el Señor es glorioso y maravilloso siempre, y dice, promete que toda lágrima será enjugada, y habrá consuelo, y será definitivo y para siempre. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué he llegado a este punto de tristeza y de lágrimas que la habrá? Pues lo digo porque es por esto por lo que considero que el orden de acontecimientos que van a suceder en los cielos es conforme a lo que lo voy a presentar aquí. Es decir, la Iglesia está en los cielos y hay dos eventos tremendos: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y yo presento, según lo que veo a la luz de las Escrituras y según todo esto que estamos viendo, que el orden va a ser primero el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Cuando la Iglesia sea arrebatada no va a entrar a un convite de bodas. Vamos a vernos ya todos formados, completados, y ahora venga, hermanos, que hay que presentar cuentas ante el Señor. ¿Por qué? Pues porque si uno de los eventos celestiales que han de darse son la boda del Cordero, las bodas no se van a ver empañadas por las lágrimas ni por la vergüenza. Tras el júbilo de la unión de Cristo con la Iglesia, que aquello va a ser, bueno, yo ni me lo puedo imaginar, en ese gran convite celestial, no va a haber ya ni un momento más de tristeza ni de vergüenza jamás para la Iglesia del Señor, para la esposa del Señor, para los creyentes. En los matrimonios del mundo, que son imperfectos, que están tocados por el pecado, por muy bien que vayan y por mucho que nos amemos, el día de boda es maravilloso, pero después del día de boda y de alegría y de celebración y de todo ese gran maravilloso convite, después viene la convivencia y vienen problemas y vienen circunstancias difíciles, ¿verdad? Pues en el caso de la experiencia de Jesucristo con su Iglesia no va a ser así. Será una relación perfecta, santa, sempiterna, donde cuando el Señor haya enjugado toda lágrima, nunca más habrá una sola lágrima para un hijo de Dios, para un miembro de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que, lo primero, tribunal de Cristo. Después, bodas del Cordero.